En la gran historia del automóvil, pocos modelos son tan duraderos, vibrantes y esenciales como el Honda Civic. Es el auto que le enseñó al mundo que, pequeño, no tenía por qué significar compromiso. Pero nuestra historia de hoy no trata de sus humildes comienzos en la década de 1970. Nuestra historia comienza en la era moderna, una odisea de 40 años que arranca en 2011, abarcando la turbulenta transición de la combustión interna al silencioso zumbido de la electricidad y finalmente al futuro autónomo de 2051. Abróchense los cinturones. Viajaremos a través de 4 décadas de ingeniería, obstáculos, redención y revolución. El año es 2011. La economía global aún se salía de la recesión de 2008. En este clima de austeridad, Honda presenta la 9ª generación del Civic. Internamente, era un auto nacido de la austeridad. Los ejecutivos de Honda, temiendo una caída permanente en la economía global, habían reducido las prestaciones del auto para mantenerlo asequible. Cuando se presentó el modelo de 2012, la acogida fue fría. Los críticos calificaron el interior de barato, la calidad de la conducción de inestable y el estilo demasiado conservador. Un simple paso evolutivo que parecía un tropiezo. Por primera vez, Consumer Reports eliminó el Civic de su lista de recomendados. Fue un error poco común para una empresa conocida por su precisión. Pero aquí es donde brilló el espíritu de Honda. En lugar de esperar a una actualización a mitad de ciclo 3 años después, los ingenieros se pusieron manos a la obra. En una medida sin precedentes, solo 12 meses después, el Civic de 2013 llegó con un interior completamente renovado, materiales más suaves al tacto, un habitáculo más silencioso y una suspensión mejorada. Corrigieron el error en tiempo récord. Fue una lección aprendida. Los compradores del Civic esperaban excelencia, no solo economía. Al final de esta generación, en 2015, el Civic había recuperado su posición. Pero el mundo estaba cambiando. La era del auto seguro y aburrido para ir al trabajo estaba terminando. El Civic necesitaba recuperar su vitalidad. La 10ª generación de 2016. Si la 9ª generación fue un paso tímido, la 10ª fue un éxito. El auto se hizo más grande, más bajo y más ancho. El diseño era agresivo, casi controvertido, con ángulos marcados, luces traseras en forma de C y una línea de techo fastback que daba la impresión de estar en movimiento incluso estando parado. Bajo el bonete se estaba produciendo una revolución, el turbo. Por primera vez, los Civic de producción masiva estaban equipados con el motor turboalimentado de 1.5 litros que ofrecía un motor que hacía que el auto se sintiera potente y ágil. Esta generación también marcó un gran regreso. El Civic Hatchback volvió a las costas estadounidenses, importado desde el Reino Unido. Y entonces llegó el momento que los entusiastas habían esperado. El Civic Type R finalmente llegó a Estados Unidos. Con 306 caballos de fuerza, un enorme spoiler y un escape de triple salida, batió el récord de vuelta para autos de tracción delantera en Nürburgring. El Civic ya no era solo un carro para ir de compras, era un auto deportivo. Era la cúspide absoluta del auto compacto de combustión interna. Al comenzar la década de 2020, el mundo se volvió caótico y en respuesta, el Civic se calmó. La 11ª generación, que debutó en 2022, adoptó la filosofía máximo para el hombre, mínimo para la máquina. Las líneas exteriores se suavizaron, las agresivas tomas de aire fueron reemplazadas por una línea limpia y horizontal. En el interior desapareció el desorden. Una única rejilla de ventilación con diseño de panal de abeja recorría el tablero, una obra maestra de diseño que ocultaba las salidas de aire y se convirtió en un clásico instantáneo. Se sentía de alta gama, casi alemán en su refinamiento. Pero la historia más importante de esta era no era la estética, era el motor.
Para 2024 y 2025, el Civic Hybrid regresó, no como un experimento aislado, sino como el motor insignia. El tradicional motor turbo de 1.5 litros fue reemplazado por un sistema híbrido de doble motor que ofrecía casi 50 millas por galón y 200 caballos de fuerza. Ahora nos adentramos en el futuro. El año es 2026. Debuta la 12ª generación del Civic y por primera vez en la historia, el modelo base es totalmente eléctrico. Construido sobre la arquitectura E de Honda, el Civic e-Motion conserva el espíritu del pasado, pero prescinde del combustible. Los primeros modelos se enfrentaron a la ansiedad por la autonomía de finales de la década de 2020, pero en 2029 el Civic presentó la primera batería de estado sólido de producción masiva de Honda. De repente, el compacto Civic tenía una autonomía de 400 millas y podía cargarse al 80% en 9 minutos. El diseño cambió de nuevo. Sin un motor pesado en la parte delantera, el bonete se acortó. El interior se extendió hacia adelante y la distancia entre ejes se amplió al máximo. Parecía una cápsula deslizándose sobre el asfalto. El bumper se convirtió en una barra de sensores digitales que albergaba el sistema Honda Sensing 360, que ofrecía autonomía de nivel 3, lo que permitía a los conductores quitar las manos del volante en autopistas, aunque aún debían mantener la vista en la carretera. Esta era también presenció el fin del Type R manual. En 2030 se lanzó el Type R-E, un monstruo de doble motor y tracción integral con cambios de marcha simulados y sonido sintetizado que imitaba el rugido VTEC de la década de 1990, demostrando que un vehículo eléctrico aún podía tener alma. Para 2033, el panorama automotriz había cambiado radicalmente. La 13ª generación del Civic era menos un auto y más un modo de movilidad. Con la autonomía de nivel 4 ya legal en las principales ciudades, el volante del Civic de 13ª generación era retráctil. En el modo conducción, el volante se plegaba en el tablero y los asientos delanteros podían girar 15 grados hacia adentro, creando un pequeño espacio tipo salón. Los paneles exteriores estaban compuestos por paneles aerodinámicos adaptables. A velocidades urbanas, la carrocería era suave y elegante. A velocidades de autopista, la parte trasera se extendía físicamente para reducir el coeficiente de resistencia aerodinámica a casi cero. Los modelos de compra también cambiaron. Muchas personas no compraban un Civic de 2035, se suscribían al sistema operativo Civic. Pagaban una tarifa mensual y el auto era suyo, con actualizaciones inalámbricas que incluían nuevas cifras de potencia o paquetes de entretenimiento. El Civic se convirtió en una plataforma, un compañero digital tanto como físico. Llegamos a la última etapa de nuestro viaje, de 2041 a 2051. Honda cumple su objetivo triple cero: cero muertes por accidentes de tráfico, cero emisiones de carbono y materiales 100% sostenibles. La 14ª generación del Civic, lanzada en 2042, es una maravilla de la biología y la ingeniería. El interior se cultiva, no se fabrica. Asientos hechos de biotextiles a base de algas y paneles del tablero cultivados a partir de estructuras de micelio. El coche es 100% reciclable. En esta era, el Civic se divide en dos personalidades distintas. Para las masas, el Civic Urban es una cápsula totalmente autónoma, una burbuja de vidrio y luz que se desliza silenciosamente por las ciudades inteligentes, comunicándose con los semáforos y otros autos para garantizar que los entaponamientos sean cosa del pasado. Pero para los fans, Honda lanza la Civic Heritage Edition en 2048. Es un coupé deportivo eléctrico de perfil bajo que requiere un conductor humano. Cuenta con un instructor holográfico en el parabrisas, un coche fantasma que enseña al conductor las trayectorias ideales de famosos circuitos de carreras. Es un homenaje a la alegría de conducir que Soichiro Honda defendió un siglo antes.
Es el año 2051. El Honda Civic ha sobrevivido a recesiones, crisis petroleras, la revolución digital y la desaparición del motor de combustión. Ha cambiado de forma, tamaño y fuente de energía, pero su esencia se ha mantenido intacta. Nació como un auto para la gente, confiable, eficiente y divertido. Y aquí, a mediados del siglo XXI, ya sea impulsado por electrones o guiado por inteligencia artificial, sigue siendo exactamente eso, un auto para la gente. Esperamos les haya gustado el video de hoy. Por favor, compartir y darle like para ayudarnos con el canal.